¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el destino, caprichoso y a menudo irónico, pusiera a dos mundos diametralmente opuestos frente a frente en un momento crucial? Imagina la escena, el corazón palpitante de una metrópolis bulliciosa, un torbellino de acero, cristal y ambición desenfrenada. En medio de este escenario, un niño, cuya única posesión es la ropa que lleva y la astucia forjada en las calles, se encuentra ante una figura que encarna todo lo que él no es: un magnate millonario, un hombre cuya vida parece tejida con hilos de oro y poder. Pero este no es un encuentro fortuito de contrastes sociales. La verdadera chispa que enciende esta narrativa es la inminencia de un engaño, un fraude orquestado desde las sombras más íntimas de la opulencia, a manos de la propia madrastra del acaudalado hombre. No se trata de una simple estafa, sino de algo mucho más siniestro y personal: el robo de medicinas, un acto que roza lo impensable, especialmente cuando se dirige a alguien que se presume amado y protegido. La desesperación en el rostro del niño, esa marca indeleble de la supervivencia, es la única advertencia que el millonario recibirá. Su voz, quizás temblorosa pero firme, se alza para exponer una verdad que sacudirá los cimientos de la realidad del empresario. Esta revelación no será recibida con gratitud inmediata, sino con una tormenta interna de dudas, sospechas y recuerdos fragmentados que lo sumirán en un laberinto de manipulación y verdades ocultas. La opulencia que lo rodea, lejos de ser un escudo, se revela como un velo que esconde la crueldad más sutil y devastadora. En este escenario de contrastes extremos, la inocencia y la crudeza de la supervivencia infantil se erigen como la única luz capaz de perforar la densa oscuridad de la traición. ¿Podrá la empatía, esa fuerza humana tan a menudo subestimada, romper las barreras infranqueables de la riqueza y el poder? ¿Será la verdad, por amarga y dolorosa que sea, capaz de imponerse sobre la astucia de la traición y la codicia? La historia que desplegaremos ante tus ojos no es solo un relato de engaño y revelación, sino una profunda exploración de la condición humana, de cómo la vulnerabilidad puede ser explotada y de cómo, a veces, la salvación puede provenir de los lugares más inesperados, de los corazones más puros y de las experiencias más duras. Nos adentraremos en las complejidades de la confianza, la lealtad y la búsqueda de la verdad en un mundo donde las apariencias se engañan y donde el valor de una vida se mide, a menudo, por la riqueza que se posee, pero que en el fondo anhela la conexión humana y la honestidad. Prepárate para un viaje que pondrá a prueba tus propias percepciones sobre la justicia, la compasión y la resiliencia del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad más cruda y a la traición más íntima. La vida en las calles, para un niño como nuestro joven protagonista, es una escuela brutal pero efectiva. No se trata solo de aprender a mendigar o a encontrar refugio. Es una maestría en la lectura de las emociones humanas, en la identificación de patrones de comportamiento, en la intuición de las intenciones ocultas. Su mirada, acostumbrada a escudriñar entre la multitud en busca de oportunidades o peligros, ha desarrollado una agudeza que a menudo escapa a quienes viven tras los muros de la opulencia. Este niño, al observar al magnate, no solo ve un traje caro o una expresión de poder. Ve quizás una vulnerabilidad sutil, una desconexión con su entorno inmediato, una especie de ceguera voluntaria ante las sutilezas de su propio hogar. La revelación sobre las medicinas no surge de un impulso altruista abstracto, sino de una profunda comprensión de la fragilidad humana, una que él conoce íntimamente. Él entiende, por experiencia propia, que la salud es un bien preciado y que su privación, especialmente cuando es deliberada, es una forma de violencia extrema.
Por lo tanto, su intervención no es un acto de heroísmo impulsivo, sino una reacción calculada basada en una lectura experta del lenguaje corporal del millonario y de la atmósfera tensa que lo rodea, una atmósfera que él, acostumbrado a los dramas silenciosos de la supervivencia, puede percibir con una claridad asombrosa. Profundicemos ahora en la intrincada red de motivaciones que podría impulsar a la madrastra a cometer tal acto de perfidia. No se trata meramente de avaricia, aunque ésta sea un componente innegable. Pensemos en las dinámicas psicológicas que pueden florecer en el fértil terreno de la riqueza y el resentimiento. Quizás la madrastra se siente infravalorada, desatendida en sus propias necesidades emocionales o materiales, a pesar de su posición privilegiada. El robo de medicinas, en este contexto, podría ser un acto de poder retorcido, una forma de ejercer control sobre el hombre que, en su percepción, la ha marginado o la ha convertido en una mera adorno de su estatus. Podría ser también una estrategia calculada para acelerar el declive del millonario, anticipando una herencia o buscando liberarse de una relación que ya no le es beneficiosa. La ironía radica en que, mientras el magnate se encuentra rodeado de profesionales, asesores y personal de confianza, la amenaza más significativa emana de su círculo más íntimo, de alguien que se supone debería velar por su bienestar. La aparente normalidad de su vida cotidiana, el ritual de la medicación, es el telón de fondo perfecto para una conspiración silenciosa, un engaño que se nutre de la rutina y la falta de escrutinio. La complejidad de esta situación reside en cómo la apariencia de cuidado y afecto puede ser una máscara perfecta para intenciones devastadoras. Es fascinante analizar cómo la percepción de la inocencia puede ser una herramienta poderosa, tanto para el bien como para el mal. El niño, por su propia condición, es a menudo subestimado, considerado una figura insignificante en el gran esquema de la vida urbana. Esta invisibilidad es, paradójicamente, su mayor fortaleza. Le permite observar sin ser observado, escuchar conversaciones privadas, percibir las grietas en las fachadas cuidadosamente construidas por los ricos y poderosos. Su intervención, por lo tanto, no es solo un acto de valentía, sino también de astucia estratégica. Al ser un nadie a los ojos de la sociedad, su testimonio, si se presenta de manera convincente, puede tener un impacto desproporcionado. La madrastra, por su parte, probablemente ha calculado su impunidad basándose en la presunción de que nadie prestaría atención a las advertencias de un niño de la calle. Ella opera bajo la suposición de que su posición social y su aparente respetabilidad la protegen de cualquier escrutinio, especialmente de uno que provenga de los márgenes de la sociedad. La confrontación inminente no es solo entre la verdad y la mentira, sino entre la autoridad percibida de la riqueza y la autoridad moral de la experiencia vivida, entre la fachada de la respetabilidad y la cruda realidad de la supervivencia. Consideremos ahora la naturaleza fragmentada de los recuerdos del millonario. La revelación del niño actúa como un catalizador, desenterrando fragmentos de sospechas que habían sido enterrados bajo capas de rutina y confianza mal depositada. Quizás ha habido pequeñas inconsistencias, descuidos inexplicables o momentos de incomodidad que él había racionalizado o ignorado. La madrastra, con su conocimiento íntimo de sus hábitos y su historial médico, habría sido experta en manipular estas situaciones sutilmente, presentando explicaciones plausibles que desviarían cualquier sospecha. El robo de medicinas no sería un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de manipulación emocional y psicológica. El millonario, al verse confrontado por la inesperada intervención del niño, se ve obligado a reevaluar su propia realidad, a cuestionar la narrativa que le ha sido cuidadosamente construida.
Es un despertar doloroso, una confrontación con la posibilidad de que las personas más cercanas a él podrían ser las más peligrosas. La fragilidad de su propia salud, que se supone está siendo atendida, se convierte en el epicentro de una crisis de confianza mucho mayor. La dicotomía entre la opulencia y la crueldad es uno de los temas centrales que exploraremos. El entorno del millonario, lleno de lujos y comodidades, podría ser un caldo de cultivo para la apatía y la desconexión emocional. En este mundo, las necesidades básicas, como la salud, pueden ser delegadas a otros y la vigilancia personal puede disminuir. La madrastra, al operar dentro de este entorno, se beneficia de esta complacencia. Su crueldad no es la de un matón callejero, sino la de alguien que ha aprendido a explotar las debilidades de un sistema y de una persona a través de la manipulación sutil y la traición calculada. La ironía es que, mientras el niño lucha por necesidades básicas como la comida y un techo, la madrastra utiliza el acceso a recursos que él ni siquiera puede imaginar para perpetrar un daño profundo. Esta yuxtaposición subraya cómo la falta de empatía puede prosperar incluso en los entornos más privilegiados, y cómo la verdadera pobreza puede ser la ausencia de compasión y honestidad, sin importar la cuenta bancaria. Finalmente, es crucial examinar la psicología de la desconfianza que se apodera del millonario. Ante una acusación tan grave y proviniendo de una fuente tan inesperada, su reacción inicial será probablemente de incredulidad y confusión. La madrastra, anticipando esto, habrá preparado un arsenal de excusas y desinformación. El niño, por otro lado, no tiene nada que perder y todo que ganar al decir la verdad. La batalla se librará en la mente del millonario, quien deberá sopesar la credibilidad de dos fuentes radicalmente diferentes. Su confusión es el terreno fértil donde la manipulación florece. La clave para él será discernir entre la verdad objetiva y las narrativas diseñadas para engañarlo. Este proceso de discernimiento pondrá a prueba no solo su intelecto, sino también su capacidad para conectar con su propia intuición y para reconocer la autenticidad en medio de la falsedad. La autenticidad, en este caso, se manifiesta en la desesperación genuina de un niño y en la cruda realidad de su vida en la calle. La manipulación, en su forma más insidiosa, no se limita a la distorsión de hechos, sino que se adentra en la reconfiguración de la percepción de la realidad. En este escenario, la madrastra no solo intenta ocultar el robo de medicinas, sino que activamente siembra dudas sobre la cordura o la fiabilidad del propio millonario. Podría, por ejemplo, haber orquestado sutiles accidentes o olvidos que, al ser presentados al millonario y a otros, sugieran un deterioro cognitivo o un estrés excesivo. Un vaso accidentalmente volcado sobre documentos importantes, una cita médica olvidada y convenientemente reprogramada para un momento inconveniente, o incluso comentarios sutiles a terceros sobre la creciente excentricidad del empresario. Estos actos aparentemente menores y aislados tejen una red de desestabilización, haciendo que el millonario dude de su propia memoria y juicio. El objetivo es crear un estado de dependencia, donde él se sienta cada vez más incapaz de navegar por su propia vida sin la ayuda de ella, la única persona que, supuestamente, entiende su condición. Ahora, piensen en cómo esto se traslada a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sido testigos o víctimas de alguien que, sutilmente, nos hace dudar de nuestras propias percepciones, erosionando nuestra confianza en nosotros mismos para ganar control? Profundicemos en el aspecto del engaño por omisión que la madrastra podría emplear.
No se trata solo de mentir activamente, sino de ocultar deliberadamente información crucial que alteraría la toma de decisiones del millonario. Por ejemplo, si existe un médico de confianza o un familiar que podría ofrecer una perspectiva objetiva sobre la salud del empresario, la madrastra se aseguraría de que este individuo esté convenientemente ausente o desacreditado. Podría interceptar llamadas, manipular correos electrónicos o crear barreras logísticas para impedir la comunicación. Imaginen un escenario donde un informe médico importante que revela la gravedad de la condición del millonario o la efectividad de las medicinas desaparece misteriosamente antes de que él pueda verlo. La madrastra, al controlar el flujo de información, se convierte en la única fuente de verdad para el empresario, asegurándose de que su narrativa de manipulación se mantenga intacta. Este control de la información es una táctica poderosa en cualquier relación, pero se vuelve particularmente perniciosa cuando se aplica a la salud y el bienestar de una persona vulnerable. Consideremos la psicología del síndrome del Salvador que la madrastra podría estar explotando. A menudo, las personas con grandes recursos o poder pueden sentirse abrumadas por la complejidad de sus vidas y pueden buscar inconscientemente a alguien que proyecte una imagen de competencia y cuidado incondicional. La madrastra, al presentarse como la única persona capaz de entender y manejar las complicaciones del millonario, incluyendo, sutilmente, la gestión de sus tratamientos médicos, se posiciona como indispensable. Ella cultiva una dependencia emocional, haciendo que el empresario sienta que sin ella estaría perdido. Este ciclo de dependencia se refuerza a través de actos de sacrificio y dedicación, que en realidad son calculadas maniobras para cimentar su control. El robo de medicinas, en este contexto, es una forma perversa de mantener al millonario en un estado de necesidad, asegurando que su rol de cuidadora y salvadora nunca sea cuestionado. Es vital analizar la estrategia de desgaste que podría estar empleando la madrastra. La vida de un magnate a menudo implica un ritmo frenético, con constantes presiones y decisiones complejas. La madrastra podría estar aprovechando este estrés inherente para introducir sus manipulaciones de manera más efectiva. Pequeños actos de sabotaje, interferencias sutiles en su agenda, o la introducción de problemas menores que requieren su atención. Todo ello contribuye a un estado de agotamiento mental y emocional. En este estado de vulnerabilidad, la mente es menos propensa a cuestionar, más susceptible a aceptar explicaciones simplificadas y, crucialmente, más propensa a confiar en aquellos que parecen ofrecer consuelo y orden. El robo de medicinas, entonces, no es solo un acto de despojo, sino una pieza más en un rompecabezas diseñado para mantener al millonario en un estado de constante, aunque sutil, crisis, donde la madrastra es la única constante que parece ofrecer estabilidad. Además, la madrastra podría estar utilizando la técnica del gaslighting de manera prolongada y sistemática. Este término, derivado de la obra de teatro y posterior película Gaslight, describe una forma de abuso psicológico en la que el abusador manipula a la víctima para que dude de su propia memoria, percepción y cordura. En nuestro caso, la madrastra podría estar alterando sutilmente el entorno del millonario, cambiando objetos de lugar, negando eventos que él recuerda haber ocurrido o insinuando que sus recuerdos son erróneos debido a su condición médica o al estrés. Por ejemplo, si el millonario pregunta por una caja específica de medicamentos que él cree que debería estar allí, la madrastra podría responder con calma: «Cariño, creo que te estás confundiendo. Esa caja nunca estuvo aquí. Quizás lo soñaste o lo viste en otro lugar». La acumulación de estas experiencias a lo largo del tiempo puede llevar a la víctima a cuestionar su propia salud mental,
volviéndose más dependiente de la realidad que el abusador le presenta. La inocencia del niño, al contradecir esta realidad fabricada, se convierte en una amenaza existencial para la estructura de poder de la madrastra. Finalmente, examinemos la posible motivación de la madrastra relacionada con el aislamiento social del millonario. Las personas de gran riqueza a menudo tienen círculos sociales complejos, pero también pueden ser susceptibles al aislamiento si no cultivan relaciones genuinas. La madrastra podría estar trabajando activamente para alejar al millonario de amigos y familiares que podrían notar las irregularidades o que podrían ofrecerle apoyo independiente. Esto se lograría mediante la creación de conflictos, la difusión de rumores maliciosos o la simple obstrucción de las interacciones sociales. Al aislarlo, ella se asegura de que su influencia sea la predominante y que cualquier intento del millonario por buscar la verdad fuera de su círculo íntimo sea infructuoso. El niño, al ser un elemento externo y no asociado a los círculos sociales habituales del millonario, representa una brecha en este aislamiento cuidadosamente construido, una ventana inesperada a una verdad que ella ha intentado mantener sellada. Más allá de la manipulación directa, la madrastra podría estar explotando un concepto psicológico conocido como la falacia de la planificación en el contexto del millonario. Esta falacia se manifiesta cuando las personas subestiman sistemáticamente el tiempo y los recursos necesarios para completar una tarea, o sobreestiman la facilidad con la que se podrán superar los obstáculos. En este caso, la madrastra podría estar utilizando esto a su favor al presentar el robo de medicinas como una operación sencilla y sin riesgos, minimizando ante sí misma la gravedad moral de su acto y ante el millonario, si llegara a tener conocimiento de ello, la complejidad de su propia enfermedad. Ella podría haber planeado este robo con una meticulosidad que raya en la obsesión, pero al hacerlo, se ha convencido a sí misma de su propia infalibilidad y de la inevitabilidad de su éxito. Por ejemplo, podría haber cartografiado las rutas de entrega de las medicinas, identificado los momentos de menor vigilancia, e incluso haber preparado un sistema de desecho discreto para las pruebas. Esta sobreestimación de su propia capacidad y la subestimación de los posibles contratiempos es lo que la hace vulnerable, pero también lo que le permite operar con una audacia engañosa. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien planea unas vacaciones y solo considera los momentos de disfrute, ignorando los posibles retrasos o imprevistos, está cayendo en la falacia de la planificación. De forma similar, la madrastra se enfoca en la ejecución del robo, cegada por la aparente facilidad con la que puede manipular al millonario y su entorno. Otro ángulo fascinante a considerar es la disonancia cognitiva que la madrastra podría experimentar y cómo la maneja. La disonancia cognitiva ocurre cuando una persona mantiene dos creencias o actitudes contradictorias, lo que genera una incomodidad psicológica que busca resolver. En este caso, la madrastra podría creerse a sí misma una persona decente o incluso amorosa, mientras simultáneamente está cometiendo un acto de robo y potencial daño contra alguien a quien supuestamente cuida. Para resolver esta disonancia, podría recurrir a una serie de justificaciones internas. Quizás se convence de que las medicinas son innecesarias o excesivas, o que el millonario no las aprecia lo suficiente. O tal vez se dice a sí misma que está actuando por un bien mayor, como asegurar su propio futuro o liberarse de una situación que considera insostenible. Esta autojustificación es un mecanismo de defensa poderoso que le permite continuar con su comportamiento perjudicial sin sucumbir a la culpa. Ahora, reflexiona sobre cómo esta lucha interna se manifiesta externamente.
Podría ser a través de una excesiva demostración de afecto hacia el millonario, una forma de compensar inconscientemente la traición que está cometiendo. O, por el contrario, podría manifestarse en episodios de irritabilidad o ansiedad, señales de la tensión interna que intenta suprimir. Además, la madrastra podría estar operando bajo un profundo sentido de privilegio. Este concepto, a menudo asociado con ventajas sociales o económicas, en este contexto se traduce en una creencia arraigada de que tiene derecho a ciertos beneficios o tratamientos especiales, incluso si eso implica dañar a otros. Ella podría sentir que, dado su rol en la vida del millonario, tiene derecho a una parte de su riqueza o a un control sobre su vida que va más allá de lo ético o lo legal. Este sentimiento de privilegio la podría llevar a creer que las reglas normales no se aplican a ella. Por ejemplo, podría pensar que él me lo debe o que tengo derecho a tomar lo que necesito porque he sacrificado tanto por él. Esta mentalidad es particularmente peligrosa porque nubla el juicio moral y permite que actos inaceptables se normalicen en la mente del perpetrador. Imagina a alguien que, acostumbrado a recibir todo sin esfuerzo, considera que quitar algo a otro es simplemente una forma de redistribución de la riqueza que le corresponde por derecho. Esta creencia es un terreno fértil para la codicia y la falta de empatía. Un aspecto psicológico adicional a considerar es el del miedo al abandono de la madrastra, que podría estar impulsando su comportamiento. A pesar de su posición de aparente poder, podría sentir una inseguridad latente sobre su relación con el millonario. Quizás teme que él la deje, la reemplace o descubra sus verdaderas intenciones. El robo de medicinas, en este sentido, podría ser un intento desesperado por mantenerlo en un estado de dependencia, asegurando así su propia permanencia en su vida. Al controlar algo tan vital como su salud, ella se asegura de que él la necesite. Si él depende de ella para sus tratamientos, es menos probable que la abandone. Este miedo, aunque no justifica sus acciones, ofrece una ventana a la posible desesperación subyacente que la motiva. Piensa en cómo una persona que teme perder a alguien puede volverse controladora o posesiva. En este caso, el control se ejerce de una manera mucho más siniestra y perjudicial, utilizando la salud como palanca. Finalmente, debemos explorar la teoría de la atribución en la forma en que la madrastra interpreta el comportamiento del millonario. La teoría de la atribución se refiere a cómo las personas explican las causas de los eventos y del comportamiento de los demás. La madrastra podría estar atribuyendo las supuestas necesidades o deficiencias del millonario a factores internos y estables, como su supuesta fragilidad o su incapacidad para manejar su propia vida, en lugar de considerar factores externos o situacionales. Por ejemplo, si el millonario muestra alguna debilidad o confusión, ella podría interpretarlo como una confirmación de su inherente incapacidad, reforzando así su propia narrativa de que ella es la única que puede cuidarlo, y por ende, la que debe tener el control. Esta atribución sesgada le permite justificar sus acciones manipuladoras, viéndose a sí misma no como una traidora, sino como una protectora necesaria. Por ejemplo, si él olvida algo importante, ella no pensará quizás está estresado, sino él es inherentemente olvidadizo y necesita mi ayuda constante. Esta interpretación selectiva de los hechos es fundamental para mantener su fachada de cuidadora indispensable. Adentrémonos ahora en las implicaciones de la economía de la atención, en la dinámica de poder entre el millonario y su madrastra, y cómo el niño, a su manera, manipula esta esfera invisible. En el mundo de la opulencia, donde cada instante es escrupulosamente gestionado y monetizado, la atención se convierte en una divisa de altísimo valor. La madrastra, consciente de esto,
probablemente ha cultivado un aura de indispensabilidad, presentando al millonario con problemas o soluciones que exigen su atención inmediata, asegurando así que su tiempo y energía mental estén volcados hacia ella. El robo de medicinas, lejos de ser un simple hurto, podría ser una estrategia para crear una crisis de atención controlada. Al privarle de su tratamiento, ella genera una urgencia, una necesidad que solo ella, supuestamente, puede resolver. El niño, al irrumpir con su verdad, no solo interrumpe este flujo, sino que redirige la atención del millonario hacia una realidad que ella ha intentado mantener oculta. Su presencia es un ancla en la realidad, un punto focal que compite por la atención del empresario, obligándolo a desviar su mirada de las distracciones cuidadosamente orquestadas por su madrastra. Asimismo, consideremos la influencia de los sesgos de confirmación en la madrastra y cómo los utiliza. Este sesgo es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme las propias creencias o hipótesis preexistentes. La madrastra, al haber decidido que el millonario es vulnerable y fácilmente manipulable, buscará activamente todas las evidencias que respalden esta creencia. Cada olvido del millonario, cada momento de confusión será interpretado como una prueba irrefutable de su declive y no como un efecto secundario del robo de sus medicinas que ella misma ha provocado. Esta circularidad de pensamiento refuerza su convicción y la aleja de la posibilidad de que sus acciones sean la causa real de los problemas. El niño, al presentar una verdad que contradice esta narrativa autoimpuesta, desafía directamente el sesgo de confirmación de la madrastra, obligándola a confrontar una realidad que ella ha trabajado arduamente para ignorar. Profundizando en la psicología del niño, es importante destacar su resiliencia adaptativa. Esta no es simplemente la capacidad de recuperarse de la adversidad, sino la habilidad de prosperar y aprender de circunstancias extremadamente difíciles. Su vida en la calle le ha enseñado a ser observador, a predecir comportamientos y a identificar patrones de abuso o vulnerabilidad en otros. La desesperación en su rostro no es solo un reflejo de su propia situación, sino también una manifestación de su empatía, forjada en la comprensión de lo que significa ser despojado de algo vital. Su intervención, entonces, no es un acto de caridad impulsivo, sino una manifestación de una inteligencia emocional y una comprensión del mundo que trascienden su edad y su condición social. Él ve en el millonario una figura que, a pesar de su riqueza, está siendo víctima de una forma de despojo que él conoce íntimamente, el robo de la salud, del bienestar, de la propia autonomía. Otro elemento clave a considerar es cómo la madrastra podría estar empleando la ingeniería social a pequeña escala dentro del círculo íntimo del millonario. La ingeniería social, en este contexto, se refiere a la manipulación psicológica de las personas para realizar acciones o divulgar información confidencial. Ella podría haber cultivado relaciones con el personal de servicio, o incluso con miembros menos cercanos de la familia, para crear una red de desinformación y apoyo a su narrativa. Pequeños favores, confidencias compartidas o incluso sobornos sutiles podrían haber asegurado la complicidad o al menos la indiferencia de quienes rodean al millonario. El niño, al ser un elemento externo a esta red cuidadosamente tejida, representa una grieta en la arquitectura social que ella ha construido. Su testimonio, al provenir de fuera de este círculo controlado, tiene el potencial de desestabilizar la fachada de normalidad que la madrastra ha erigido. Finalmente, analicemos la disonancia informacional que la madrastra intenta crear. Esto ocurre cuando una persona recibe información contradictoria sobre un mismo tema, generando confusión e incertidumbre.
Ella ha invertido tiempo y esfuerzo en construir una narrativa particular sobre la salud y el bienestar del millonario, una narrativa que la posiciona como la cuidadora indispensable. La aparición del niño, con su revelación directa y honesta, introduce una pieza de información radicalmente opuesta. Esta disonancia informacional es lo que genera la tormenta de sospechas en el millonario. Él se encuentra atrapado entre la historia cuidadosamente elaborada por su madrastra y la cruda verdad presentada por el niño. La madrastra, al percibir esta disonancia, intensificará sus esfuerzos por desacreditar al niño y reforzar su propia versión de los hechos, creando un campo de batalla de información donde la verdad luchará por abrirse paso. La madrastra podría estar empleando una táctica de erosión de la realidad, un proceso insidioso que va más allá de la simple manipulación de hechos. En lugar de refutar directamente las afirmaciones del niño, ella podría centrarse en socavar la credibilidad de la fuente. Imagina que, ante el millonario, ella comenta con un suspiro de resignación: «Pobre niño, debe estar pasando por mucho. Las calles son un lugar terrible y a veces la gente imagina cosas para sobrellevarlo». Esta estrategia, sutil pero devastadora, desvía la atención de la verdad de la medicina robada hacia la supuesta fragilidad mental del niño, presentándolo como una figura digna de lástima, pero no de credibilidad. Así, la conversación se desplaza de «la madrastra me roba medicinas» a «el niño está sufriendo alucinaciones». Ahora piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes intentan comunicar algo importante a alguien que prefiere no escuchar. A menudo, en lugar de negar lo que decimos, se cuestiona nuestra capacidad para percibirlo o comunicarlo correctamente. Además, observemos cómo la madrastra podría estar operando bajo un principio de inversión de culpa. En lugar de asumir responsabilidad por sus acciones, ella podría sutilmente culpar al millonario por su propia vulnerabilidad. Podría insinuar que si él fuera más fuerte, más atento, o si su salud fuera menos delicada, ella no se vería en la necesidad de tomar medidas extraordinarias para asegurar su bienestar o el futuro de ambos. Por ejemplo, podría lamentarse: «Si tan solo estuvieras mejor, no tendría que preocuparme tanto por estas cosas». O «necesito asegurarme de que tengamos un colchón financiero porque tu salud es tan impredecible». Esta táctica le permite presentarse como una víctima de las circunstancias, o incluso como una protectora que se ve obligada a tomar decisiones difíciles debido a la propia debilidad del millonario. Es una forma perversa de justificación que desplaza la responsabilidad y refuerza su posición de aparente abnegación. Otro elemento crucial es la economía emocional que la madrastra podría estar gestionando. En las relaciones de poder desigual, la gestión de las emociones se convierte en una herramienta de control. Ella podría estar alternando cuidadosamente entre momentos de aparente afecto y ternura y periodos de frialdad o frustración, creando un ciclo predecible que mantiene al millonario en un estado de incertidumbre emocional. Cuando él cuestiona o duda, ella podría reaccionar con una tristeza fingida o una decepción calculada, haciéndole sentir culpable por no confiar en ella. Por otro lado, cuando él se muestra complaciente, recibe una recompensa emocional en forma de afecto o elogios. El robo de medicinas, al ser un acto que genera una necesidad física y emocional, encaja perfectamente en este esquema. Ella genera la crisis y luego se presenta como la única solución, consolidando su rol de proveedora y, por ende, de controladora de su bienestar emocional. Consideremos también la aplicación de la arquitectura de la elección por parte de la madrastra. Esta técnica implica presentar opciones de manera que la opción deseada parezca la más lógica o atractiva, incluso si existen otras alternativas. En este caso,
La madrastra podría haber preparado el terreno al presentar al millonario opciones sobre la gestión de sus medicamentos. Por ejemplo, podría haberle ofrecido diferentes formas de almacenamiento o administración, todas ellas diseñadas para facilitar el acceso para ella y dificultarlo para él, o para crear puntos de pérdida convenientes. Si el millonario cuestiona la disponibilidad de una medicina, ella podría responder con algo como: «Te ofrecí guardarlas en la caja fuerte, pero dijiste que era demasiado complicado. Te ofrecí que te las trajera directamente a tu mesita de noche, pero dijiste que preferías tenerlas a mano en el botiquín. Ahora que no están, ¿cómo prefieres que las recuperemos?». Esta forma de presentar las opciones como si hubieran sido elegidas por él, pero que secretamente la benefician, es una manifestación de la arquitectura de la elección que la convierte en la única responsable de la solución mientras desvía la culpa. Finalmente, analicemos cómo la madrastra podría estar explotando el concepto de la escalada de compromiso. Este fenómeno psicológico describe cómo las personas tienden a continuar con un comportamiento, incluso si resulta costoso o contraproducente, porque ya han invertido tiempo, esfuerzo o recursos significativos en él. Una vez que la madrastra ha iniciado el robo de medicinas, cada día que pasa sin ser descubierta refuerza su compromiso con este comportamiento. El riesgo de ser descubierta aumenta, pero también lo hace su determinación de proteger su secreto. El miedo a las consecuencias de ser expuesta la impulsa a redoblar sus esfuerzos para mantener su fachada y desacreditar cualquier amenaza a su engaño. El niño, al ser la amenaza más inminente, se convierte en el objetivo principal de sus tácticas de desinformación y erosión de la credibilidad. La madrastra, en su afán por mantener el control, podría estar empleando una forma sofisticada de ingeniería de la realidad, moldeando el entorno físico y social del millonario para que se ajuste a su narrativa. Esto va más allá de manipular la información. Implica la alteración sutil del espacio y las interacciones. Por ejemplo, podría asegurarse de que los horarios de visita de personas potencialmente sospechosas coincidan siempre con momentos en que el millonario se siente particularmente fatigado o bajo el efecto de alguna medicación, posiblemente la que ella misma ha alterado. O tal vez, de manera deliberada, crea pequeñas incomodidades en el hogar, como un electrodoméstico que falla intermitentemente o un sistema de climatización que funciona de forma errática, generando una atmósfera de leve pero constante malestar. El objetivo es que el millonario asocie la estabilidad y el confort únicamente con la presencia y la gestión de la madrastra, haciendo que cualquier desviación de esa norma, como la advertencia del niño, parezca disruptiva o incluso amenazante. Ahora piense en cómo esto se manifiesta en su propia vida. ¿Alguna vez ha notado cómo ciertos entornos o personas parecen generar un sutil desasosiego que, sin saber por qué, le hace desear estar en otro lugar o interactuar con otros? Aunado a esto, la madrastra podría estar explotando la trampa del optimismo en la percepción del millonario. Las personas que han alcanzado un gran éxito financiero a menudo tienden a ser optimistas, creyendo en su capacidad para superar obstáculos y en la bondad inherente de las personas. Este optimismo, si bien es una cualidad admirable, puede volverse una vulnerabilidad. La madrastra, al ser consciente de esta tendencia, podría presentar sus manipulaciones de manera que apelen a ese optimismo. Por ejemplo, en lugar de ser abiertamente amenazante, podría enmarcar el robo de medicinas como una medida preventiva o una gestión proactiva de recursos, sugiriendo que está actuando para asegurar el futuro del millonario de una manera que él mismo no está viendo.
Podría decir algo como: no te preocupes por esas medicinas, cariño. He reorganizado el inventario para asegurarnos de que no se desperdicien y de que siempre tengamos lo necesario a mano para cuando realmente lo necesites. Es mejor ser precavidos. Esta forma de enmarcar las acciones, apelando a la previsión y al optimismo del millonario, desvía la atención de la malicia subyacente. Además, la madrastra podría estar utilizando la falacia del costo hundido para justificar sus acciones ante sí misma y potencialmente para manipular al millonario si llegara a confrontarla. Esta falacia se refiere a la tendencia a continuar con un comportamiento o una inversión simplemente porque ya se ha invertido mucho en ella, incluso si seguir adelante no es racional. Ella podría estar pensando: ya he llegado tan lejos con esto, he arriesgado tanto, que no puedo permitirme fracasar ahora. Tengo que seguir adelante y asegurarme de que todo salga según lo planeado. Esta mentalidad la empuja a cometer actos cada vez más arriesgados para proteger su inversión inicial en el engaño. Si el millonario llegara a sospechar, ella podría apelar a esta inversión de su tiempo y esfuerzo, presentándose como alguien que ha sacrificado mucho por él, y que sería injusto que ahora fuera cuestionada o castigada. Otro aspecto crucial es la polarización de la percepción, que la madrastra podría estar fomentando. En lugar de presentar matices o complejidades, ella podría estar creando un mundo de nosotros contra ellos para el millonario. Ella se presenta como la única aliada confiable, mientras que cualquier otra persona, incluido el niño, es retratada como una amenaza o una influencia negativa. Si el millonario muestra alguna vacilación o duda, ella podría reaccionar con alarma, diciendo: no puedes confiar en cualquiera, cariño. Hay gente que solo quiere aprovecharse de ti. Yo soy la única que realmente se preocupa por tu bienestar. Esta táctica busca aislarlo emocionalmente y reforzar su dependencia de ella, presentando cualquier otra perspectiva como inherentemente peligrosa o malintencionada. Finalmente, la madrastra podría estar explotando la ilusión de control del millonario. A pesar de su vasta riqueza y poder en el mundo de los negocios, es posible que en su vida personal se sienta vulnerable o fuera de control, especialmente en lo que respecta a su salud. La madrastra, al presentarse como la administradora competente de sus necesidades médicas y de su hogar, le ofrece una sensación de orden y previsibilidad en un área donde él podría sentirse impotente. El robo de medicinas, irónicamente, le permite mantener esa ilusión de control. Al controlar la disponibilidad de sus tratamientos, ella se asegura de que él dependa de su gestión. La aparición del niño, al exponer esta manipulación, rompe esa ilusión, obligando al millonario a confrontar la realidad de su falta de control real en su propio hogar. La madrastra, al manipular el acceso a los medicamentos, podría estar activamente socavando el capital social del millonario. El capital social se refiere a las redes de relaciones, la confianza y las normas de reciprocidad que facilitan la acción colectiva y el bienestar individual. Al controlar un recurso tan vital como la salud, ella se asegura de que el millonario dependa intrínsecamente de su red de relaciones, una red que ella domina y controla por completo. Cada vez que el millonario necesita sus medicinas y debe recurrir a ella, se refuerza su posición y se debilita la posibilidad de que él busque apoyo o consejo en otras redes sociales. Piensa en cómo, en una comunidad, si una persona controla el acceso a un recurso esencial como el agua, puede dictar las interacciones y las obligaciones de todos los demás. De manera similar, la madrastra utiliza las medicinas como una palanca para controlar el capital social del millonario,
aislándolo efectivamente de posibles aliados y consolidando su propia posición como la única fuente de apoyo. Además, es posible que la madrastra esté explotando el efecto de anclaje en la percepción de valor del millonario. Este sesgo cognitivo ocurre cuando las personas dependen demasiado de la primera pieza de información ofrecida, el ancla, al tomar decisiones. La madrastra, al ser la primera y quizás la única persona en gestionar las medicinas, establece un ancla de valor. Podría haber presentado el costo o la complejidad de obtenerlas de una manera que haga que su servicio parezca invaluable, independientemente de la realidad. Por ejemplo, si inicialmente le hizo creer que las medicinas eran extremadamente raras o difíciles de conseguir, cualquier esfuerzo posterior de su parte para facilitarlas parecerá un gran favor. Ahora, cuando el niño revela la verdad, el ancla de valor que ella estableció se tambalea, pero la predisposición del millonario a aceptar su versión inicial como punto de referencia puede dificultar la aceptación de la nueva información. Reflexiona sobre cómo al comprar un coche, el precio inicial que te da el vendedor se convierte en un ancla para negociar el resto. Otro punto a considerar es la teoría de la atribución defensiva, que podría estar operando en la madrastra. Esta teoría sugiere que las personas tienden a atribuir sus propios errores o fallos a causas externas, mientras que atribuyen sus éxitos a factores internos. Si el millonario comienza a cuestionar o a mostrar signos de mejoría o deterioro que no se alinean con la narrativa de la madrastra, ella podría reaccionar atribuyendo esto a factores externos sobre los que no tiene control, como la mala suerte o la imprevisibilidad de la enfermedad. Sin embargo, cuando sus manipulaciones funcionan y el millonario depende de ella, lo atribuye a su propia habilidad y sagacidad. Este patrón de atribución le permite mantener una autoimagen positiva a pesar de sus acciones perjudiciales, y también le da una excusa para justificar la necesidad de seguir controlando la situación. Observa también cómo la madrastra podría estar aplicando la disonancia de esfuerzo en su propia mente. Si ella ha invertido una cantidad significativa de tiempo y energía en planificar y ejecutar el robo de medicinas, es más probable que justifique sus acciones para validar ese esfuerzo. Le sería psicológicamente más difícil admitir que todo ese esfuerzo fue en vano o, peor aún, que fue para cometer un acto malintencionado. Por lo tanto, para mitigar esta disonancia, podría exagerar la necesidad de sus acciones o minimizar la gravedad del daño, convenciéndose a sí misma de que sus motivos son, en última instancia, nobles o necesarios. Esta racionalización interna es lo que le permite seguir adelante con el engaño, a pesar de las señales de advertencia o las posibles consecuencias. Finalmente, consideremos la contaminación de la fuente como una táctica clave. La madrastra, al ser la fuente principal de información y cuidado para el millonario, ha contaminado su acceso a la verdad. Ella no solo oculta la información relevante, sino que también introduce desinformación y sesgos que tiñen su percepción. El niño, al ser una fuente externa y no contaminada, representa una oportunidad para que el millonario acceda a información pura y sin adulterar. Sin embargo, la madrastra trabajará incansablemente para desacreditar esta nueva fuente, presentándola como poco fiable o malintencionada, con el fin de mantener el control sobre la información que llega al millonario y, por ende, sobre su realidad. La madrastra podría estar explotando activamente la tendencia humana a la sobreestimación de la competencia, un fenómeno donde las personas tienden a creer que poseen un mayor nivel de habilidad o conocimiento del que realmente tienen, especialmente en dominios que les resultan familiares o que han intentado dominar. En su mente,
Al haber administrado las medicinas del millonario durante un tiempo, se ha convencido de que tiene un control absoluto y un entendimiento profundo de su condición y tratamiento. Esta autopercepción inflada la lleva a subestimar los riesgos inherentes a sus acciones y a creer que puede manipular el sistema de salud o las regulaciones sin consecuencias. Por ejemplo, podría creer erróneamente que las dosis que está alterando son inofensivas o que la falta de ciertas medicinas no tendrá un impacto significativo a corto plazo, basándose en su limitada comprensión y en su exceso de confianza. Ahora, reflexiona sobre cómo esto se aplica cuando tú intentas arreglar algo en casa sin tener la experiencia adecuada. A menudo, la confianza en uno mismo puede llevar a errores que empeoran la situación. Además, podríamos examinar la aplicación de la persuasión subliminal en la forma en que la madrastra influye en el millonario. Si bien no se trata de mensajes ocultos en anuncios, sí implica la manipulación de pequeños detalles y gestos que, de manera inconsciente, moldean la percepción del otro. Ella podría haber desarrollado un lenguaje corporal específico, un tono de voz particular, o incluso el uso de ciertos objetos en su entorno que asocia con calma y seguridad, cada vez que interactúa con él sobre su salud. Por ejemplo, cada vez que le habla de sus medicinas, podría sostener un vaso de agua con una sonrisa tranquilizadora o asegurarse de que la habitación esté a una temperatura particularmente agradable. Estos pequeños estímulos, repetidos consistentemente, crean una asociación positiva inconsciente con su gestión de la salud, haciendo que el millonario sea menos propenso a cuestionar su intervención, incluso cuando la verdad es revelada. Consideremos también cómo la madrastra podría estar aprovechando la disonancia de supervivencia del niño. Si bien el niño ha sobrevivido en circunstancias extremas, esto también puede implicar un cierto nivel de trauma y una lucha constante por la seguridad. La madrastra, al percibir esto, podría explotar su vulnerabilidad. Podría, por ejemplo, insinuar que si el niño insiste en inventar historias, podría enfrentar consecuencias negativas, como ser entregado a las autoridades o ser alejado de la única figura de autoridad que él conoce en ese momento. Esta amenaza, implícita o explícita, podría hacer que el niño dude de su propia valentía o de la sabiduría de hablar, creando una disonancia entre su deseo de decir la verdad y su instinto de autopreservación. Es como si el niño se encontrara en una encrucijada, donde la verdad podría poner en peligro su propia frágil existencia. Otro aspecto fascinante es la economía de la atención desde la perspectiva de la madrastra. Ella no solo busca captar la atención del millonario, sino que también intenta controlar a quién se dirige esa atención. El niño, al ser una figura inesperada y de baja posición social, representa una interrupción de bajo costo en su plan. Ella puede permitirse el lujo de ignorar o desacreditar al niño porque, en su cálculo, su atención es un recurso limitado y ella prefiere dirigirla hacia sí misma y hacia su propia narrativa. La verdadera amenaza para ella no es el niño en sí, sino la posibilidad de que su revelación capte la atención del millonario de una manera que ella no pueda controlar. Por lo tanto, su estrategia no es solo negar la verdad, sino desviar activamente la atención del millonario, haciéndole creer que el niño es una distracción irrelevante o, peor aún, una amenaza a la estabilidad que ella proporciona. Además, la madrastra podría estar operando bajo un principio de autosacrificio fabricado. Ella podría presentar sus acciones, incluido el robo de medicinas, como un acto de abnegación necesario para el bienestar del millonario o para asegurar su futuro. Por ejemplo, podría lamentarse sobre lo difícil que es gestionar todo, insinuando que está haciendo sacrificios personales para mantener las cosas en orden. Tengo que asegurarme de que todo esté bien, cariño.
podría decir con un suspiro, incluso si eso significa tener que tomar decisiones difíciles para protegerte. Esta narrativa de autosacrificio la posiciona como una mártir, una figura que se priva a sí misma por el bien de otro, lo que dificulta que el millonario la vea como una explotadora. Su comportamiento, aunque egoísta en su núcleo, se enmascara bajo una capa de altruismo aparente. Finalmente, consideremos la ilusión de transparencia que la madrastra podría estar creando. Esta ilusión se refiere a la tendencia de las personas a sobreestimar la medida en que sus estados mentales internos son transparentes para los demás. Ella podría creer erróneamente que sus intenciones o su culpabilidad son obvias para el millonario, y por lo tanto, intenta compensar esto con un comportamiento excesivamente cuidadoso o afectuoso en otras áreas. O alternativamente, podría creer que es tan hábil en su engaño que nadie podría sospechar de ella, lo que la lleva a ser descuidada en ciertos aspectos. Esta creencia en su propia invisibilidad o en su capacidad para controlar la percepción de los demás es, paradójicamente, lo que la hace vulnerable a ser descubierta por alguien que observa de manera diferente. Como el niño, la madrastra, en su intrincada red de engaños, podría estar explotando la heurística de disponibilidad. Esta tendencia cognitiva lleva a las personas a sobreestimar la probabilidad de eventos que son más fáciles de recordar o evocar. Al haber orquestado el robo de medicinas, cada vez que el millonario experimenta un síntoma o una dolencia, la madrastra puede sutilmente dirigir su atención hacia las causas que ella ha fabricado o magnificado, haciendo que estas explicaciones parezcan las más lógicas y probables. Por ejemplo, si el millonario se queja de fatiga, ella podría exclamar: «Ay, cariño, eso debe ser por el estrés del trabajo, deberías descansar más», desviando cualquier sospecha hacia factores externos y obvios, en lugar de la falta de medicación. De esta manera, las explicaciones convenientes y fácilmente disponibles para ella se vuelven las verdades más accesibles para él, eclipsando la causa real. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes, ante un pequeño inconveniente, inmediatamente recuerdan una experiencia similar que les ocurrió, asumiendo que la situación actual es idéntica, sin considerar otras variables. Además, es posible que la madrastra esté operando bajo la falacia del jugador, aunque de una manera muy particular y retorcida. Esta falacia se refiere a la creencia errónea de que eventos pasados, aleatorios, afectan la probabilidad de eventos futuros en procesos independientes. En este contexto, la madrastra podría haber tenido éxitos iniciales en sus manipulaciones, lo que la lleva a creer que la suerte está de su lado y que continuará teniendo éxito indefinidamente. Cada vez que logra ocultar el robo de medicinas o desviar una sospecha, refuerza esta creencia en su propia invulnerabilidad. Podría pensar: «Ya he hecho esto antes sin que me descubrieran, así que esta vez tampoco pasará nada». Esta mentalidad la vuelve imprudente, convencida de que la racha de buena suerte continuará, minimizando el riesgo real de ser expuesta por el niño. Por otro lado, la madrastra podría estar utilizando la teoría de la atribución hostil para interpretar las acciones del millonario. Si él muestra algún signo de duda o cuestionamiento, ella podría atribuirlo a una hostilidad subyacente o a una falta de aprecio por sus esfuerzos. En lugar de ver una genuina preocupación o sospecha, ella podría interpretar sus preguntas como un ataque personal. Por ejemplo, si él pregunta por qué una medicina específica no está en su lugar habitual, ella podría reaccionar con resentimiento, como si él la estuviera acusando injustamente. «¿Por qué me preguntas eso? ¿Acaso no confías en mí? Después de todo lo que hago por ti». Esta atribución hostil la posiciona a la defensiva,
desincentivando al millonario a seguir investigando por temor a provocar un conflicto mayor o a herir sus sentimientos. Asimismo, la madrastra podría estar explotando el sesgo de punto ciego del millonario. Este sesgo se refiere a la tendencia de las personas a ser incapaces de reconocer su propia ceguera ante sus propios sesgos o defectos, mientras que son muy conscientes de los sesgos de los demás. La madrastra, al ser la perpetradora, tiene una visión clara de sus propias manipulaciones. Sin embargo, al ser consciente de este sesgo, podría estar trabajando para ocultar sus acciones de una manera que no active la alarma de sesgo del millonario. Ella podría evitar ser demasiado obvia o presentar sus acciones de una manera que parezca lógica dentro de su propio marco de referencia, esperando que él, por su propio sesgo de punto ciego, no sea capaz de ver la verdad. Finalmente, consideremos la economía de la credibilidad que la madrastra está intentando construir. En un mundo donde la información es abundante pero la confianza es escasa, la credibilidad se convierte en un activo valioso. La madrastra ha invertido tiempo y esfuerzo en establecerse como una fuente fiable y afectuosa para el millonario. Cada pequeña acción que refuerza esta imagen, cada muestra de preocupación genuina o aparente, contribuye a su capital de credibilidad. El niño, al ser una fuente completamente nueva y sin historial previo con el millonario, tiene un capital de credibilidad inicial muy bajo, a pesar de la veracidad de su mensaje. La madrastra, al percibir esto, se enfoca en erosionar cualquier posible ganancia de credibilidad que el niño pueda obtener, asegurando que su propia posición como la fuente de información más confiable permanezca intacta. Al tejer los hilos de esta compleja trama, emerge una comprensión más profunda de las fuerzas que mueven tanto a los individuos en la cúspide del poder como a aquellos forjados en la adversidad. Hemos transitado por senderos donde la aparente solidez de la opulencia revela fisuras insospechadas y donde la vulnerabilidad se convierte en un arma de doble filo, capaz tanto de desmoronar imperios como de forjar alianzas inesperadas. La dinámica del control, la seducción de la verdad y la intrincada danza de la percepción humana nos han llevado a cuestionar las bases mismas de la confianza y la lealtad. Los ecos de las acciones, tanto las deliberadas como las impulsadas por la necesidad, resuenan en un tapiz donde las intenciones más oscuras pueden ocultarse tras las fachadas más pulcras, y donde la inocencia, a menudo subestimada, porta el potencial de iluminar los rincones más sombríos. Reflexionando sobre este recorrido, es innegable cómo las capas de la realidad social y psicológica se entrelazan, creando un panorama donde las barreras de la riqueza y la condición parecen difuminarse ante la fuerza de las verdades fundamentales. La forma en que las percepciones se moldean, las motivaciones se ocultan y las verdades se desentierran sugiere un eco universal sobre la fragilidad de las estructuras que construimos, tanto externas como internas. La convergencia de estas fuerzas nos empuja hacia un umbral donde las implicaciones de cada elección, cada acto de omisión o revelación, cobran una dimensión particular, anticipando la resonancia final de esta narrativa. A medida que nos aproximamos a la conclusión, se vislumbra la poderosa corriente que arrastra las diversas corrientes de esta historia hacia un punto de inflexión. Lo que hemos desentrañado nos prepara para considerar cómo los actos de valentía, nacidos de la desesperación más cruda, pueden desafiar las estructuras más arraigadas de poder y engaño. La travesía hasta este punto ha preparado el terreno para comprender que la esencia de la humanidad, con sus luces y sombras, se manifiesta con mayor claridad cuando los mundos colisionan y las verdades ocultas buscan su camino hacia la luz.
Las lecciones aprendidas, las preguntas planteadas y las complejidades desveladas convergen, guiándonos hacia una apreciación más matizada de la interconexión de nuestras experiencias y la búsqueda incesante de autenticidad. Y así, en el crisol de la ciudad, donde el brillo del oro a menudo ciega y las sombras ocultan verdades dolorosas, la verdad, como una semilla tenaz, encuentra su camino. La confrontación entre la inocencia despojada y la opulencia manipulada no es meramente un choque de mundos, sino una profunda meditación sobre la resiliencia del espíritu humano y la tenacidad de la empatía. El niño de la calle, un observador involuntario de las grietas en la armadura del poder, se erige no solo como un mensajero, sino como un recordatorio viviente de que la humanidad no se mide por la cuenta bancaria, sino por la capacidad de ver más allá de las apariencias, de sentir la vulnerabilidad ajena y de actuar, incluso frente al abismo. Su revelación, nacida de la desesperación pero impulsada por una compasión forjada en la dureza, sacude los cimientos de una realidad construida sobre el engaño. La madrastra, emblema de la crueldad que puede anidar en los corazones más cercanos, nos enseña la sutil pero devastadora naturaleza de la traición, cómo el afecto puede ser un arma y cómo la manipulación puede desmantelar no solo la salud física, sino también la propia percepción de la realidad. Su historia es un espejo sombrío de cómo la codicia y el miedo pueden distorsionar la nobleza de las relaciones humanas, convirtiendo el cuidado en control y la confianza en una vulnerabilidad explotada. La opulencia, que debería ser un símbolo de seguridad y bienestar, se revela como un escenario donde las más oscuras intrigas pueden florecer, despojando a su habitante de lo más preciado, su propia autonomía y su salud. Pero en este laberinto de verdades ocultas y lealtades rotas emerge una luz. El millonario, despojado de sus ilusiones, se ve forzado a confrontar no solo el engaño de su entorno, sino también la profunda necesidad de reconectar con su propia humanidad. La empatía, esa fuerza silenciosa que el niño encarna, se presenta como el puente capaz de unir mundos aparentemente irreconciliables. La pregunta ya no es si la verdad prevalecerá sobre la traición, sino cómo esa verdad, una vez revelada, reconfigurará la comprensión del mundo y de uno mismo. La verdadera práctica comienza ahora, en la quietud de la reflexión. Nos invita a escudriñar nuestras propias realidades, a cuestionar las narrativas que aceptamos sin examen y a reconocer la chispa de verdad que puede surgir de los lugares más inesperados. Nos recuerda que la compasión es una fuerza activa, una decisión consciente de ver más allá de las superficies y de extender una mano, incluso cuando el camino se vuelve incierto, que la valentía no reside solo en la audacia del poderoso, sino también en la voz firme del desfavorecido, y que la riqueza más profunda se encuentra en la conexión humana y en la inquebrantable búsqueda de la autenticidad, sin importar el precio.